Hola a todos. Hoy exploraremos uno de los misterios más intrigantes del universo. ¿Estamos solos? Desde avistamientos extraños hasta fenómenos inexplicables, la humanidad siempre ha estado fascinada por la posibilidad de vida extraterrestre. Sin embargo, ¿por qué los gobiernos ocultan estas pruebas? Acompáñanos mientras revelamos algunas fotos secretas de la NASA que podrían cambiarlo todo. No te lo pierdas antes de que desaparezcan para siempre. Número 1. El encuentro en el aeropuerto de O'Hare. El 7 de noviembre de 2006, alrededor de las 4, ocurrió algo muy inusual en el Aeropuerto Internacional de O'Hare de Chicago. Por la tarde, más de una docena de empleados de United Airlines informaron haber visto un extraño objeto volador flotando sobre el aeropuerto. El objeto fue descrito como una gran nave metálica, con forma de platillo, silenciosa y de color gris oscuro. Medía entre 6 y 8 metros de ancho. Los trabajadores de United Workers, incluidos los pilotos y supervisores, observaron con asombro cómo este misterioso objeto flotaba sin emitir ningún sonido sobre la puerta C-17 durante unos 5 minutos. Pero no fueron los únicos que lo vieron. Los testigos que se encontraban fuera del aeropuerto también informaron haber visto un ovni con forma de disco flotando sobre O'Hare. Luego, en cuestión de segundos, el objeto se elevó directamente a través de las nubes, perforando un agujero en el cielo nublado antes de desaparecer. Aquí es donde la situación se complica. United Airlines y la Administración Federal de Aviación inicialmente negaron tener información sobre el avistamiento, solo para reconocer que habían recibido una llamada de un supervisor de United sobre la extraña nave. Lo que nos hace preguntarnos por qué estaban tan empeñados en ocultar la verdad. Número 2. La experiencia OVNI de Stephenville. A principios de 2008, la pequeña ciudad de Stephenville, Texas, experimentó una ola de avistamientos de ovnis que atrajeron la atención generalizada. Comenzó cuando un residente local llamado David Karen captó lo que él creía que eran luces extraterrestres en el cielo. Pero la historia no termina ahí. Después de que lo publicara, otros ciudadanos de Stephenville comenzaron a dar testimonios similares de haber visto una enorme nave silenciosa de más de 1 milla de ancho, cubierta de luces brillantes, volando lentamente a baja altura sobre la ciudad. Para corroborar sus testimonios, un periodista de periódico, un policía e incluso un piloto dieron detalles vívidos de este objeto volador no identificado. En la historia de los avistamientos de ovnis, este fue sin duda el avistamiento con los relatos más consistentes. Intrigados por lo que estaba sucediendo en esta pequeña ciudad, los investigadores de la red OVNI Mutua decidieron investigar los avistamientos. Y vaya si se llevaron una gran sorpresa, porque después de su investigación, habían recibido llamadas confirmatorias de otros 50 residentes de la ciudad. Pronto, los avistamientos se hicieron internacionales y antes de que nos diéramos cuenta, gente de lugares tan lejanos como Finlandia y Japón se puso en contacto con el periódico local para informar sobre los misteriosos avistamientos. El impacto en Stephenville fue significativo. La ciudad se convirtió en un centro para los entusiastas de los ovnis y la escuela secundaria incluso comenzó a vender camisetas sobre el incidente. Hasta el día de hoy, la verdadera naturaleza del ovni de Stephenville sigue siendo un misterio, uno que siempre recordará. Número 3. El platillo volante en la Ciudad de México. Otra historia increíble es sobre un piloto llamado Carlos de los Santos. El 3 de mayo de 1975, voló en su Piper Power 24 Comanche desde una pequeña ciudad portuaria en la costa del Pacífico hasta la Ciudad de México. El clima era perfecto, con cielos despejados y buena visibilidad. Pero lo que sucedió después fue una locura. Mientras Carlos volaba a 10 pies de altura, vio un objeto gris y sin alas flotando sobre el costado de su avión. Al acercarse a la Ciudad de México, vio un pequeño platillo volante sobre su ala izquierda y otro a su derecha. De repente, apareció un tercer objeto que pasó por debajo de su avión y lo hizo temblar violentamente. En ese momento la situación se complicó, ya que en pocos segundos perdió el control del avión y sin quererlo comenzó a ascender a 3.000 pies de altura. Esto continuó durante unos 2 minutos, pero para su sorpresa, los ovnis desaparecieron tan repentinamente como habían aparecido.
Solo entonces pudo recuperar el control de su nave, aunque con el tren de aterrizaje ya dañado. Unos minutos después, aterrizó sano y salvo. El incidente se convirtió en una noticia importante en México, pero por alguna razón no recibió mucha atención en Estados Unidos, hasta que años después reveló que unas figuras misteriosas se le habían acercado y le advirtieron que guardara silencio sobre lo que había visto. A pesar de la intimidación, Carlos finalmente compartió su historia nuevamente, y se ha convertido en uno de los relatos de ovnis más perdurables y fascinantes de la historia. Número 4. Durante la Segunda Guerra Mundial. En 1944, los pilotos aliados que volaban por Europa y el Pacífico comenzaron a informar sobre avistamientos de estos extraños objetos brillantes que parecían seguir a sus aviones. Los pilotos describieron los objetos como bolas de luz redondas y brillantes, a veces rojas, a veces blancas o naranjas. Y lo extraño era que estos Foo Fighters, como los llamaban, volaban y se lanzaban alrededor del avión. Y lo más extraño era que nunca actuaron agresivamente ni intentaron atacar a los pilotos. Naturalmente, esto llamó la atención de los militares, que temían que esos orbes brillantes pudieran ser algún tipo de arma secreta que utilizaban los alemanes, pero se quedaron perplejos cuando llegaron informes de que pilotos alemanes y japoneses habían visto el mismo fenómeno extraño en el cielo. Así que, claramente, esto era algo más grande que un solo bando de la guerra. Después de que terminaron los combates, los investigadores intentaron averiguar qué podría estar causando estos avistamientos de Foo Fighters. Algunos pensaron que podrían ser extraños efectos eléctricos o atmosféricos. Otros sugirieron que los pilotos solo veían reflejos de cristales de hielo en las nubes. Pero al final, nadie pudo explicar definitivamente la verdadera naturaleza de los cazas Foo. Número 5. La revelación del ovni, de David Clark. Nadie espera convertirse en testigo de un evento misterioso después de un duro y aleatorio trabajo de Day. Sin embargo, este fue el caso de dos cocineros de campo que decidieron dar un paseo después de un día agotador. Trabajaban en un hotel y dieron un paseo que más tarde se convertiría en una increíble aventura y un descubrimiento inolvidable. Mientras daban un relajante paseo por la tranquilidad del campo, notaron algo que uno podría considerar un tanto ambiguo flotando sobre ellos. Desconcertados y emocionados al mismo tiempo, sacaron sus teléfonos para tomar fotografías de esta aeronave bastante grande de aproximadamente 30 metros de largo, suspendida en el aire sobre ellos. Esto no era nada comparado con lo que habían visto antes. En un intento de compartir lo que habían descubierto, los desconcertados chefs llevaron rápidamente sus fotos a un periódico local para hablar sobre ello y arrojar luz sobre lo que habían descubierto. Pero esta maniobra duró poco, ya que el Ministerio de Defensa británico lo descubrió justo a tiempo y se llevó las fotos, dejándolo sin pruebas que respaldaran sus afirmaciones. Esta extraña maniobra del Ministerio de Defensa británico mantuvo el descubrimiento en secreto y silenció a estos chefs hasta que, después de 32 años, un hombre llamado David Clark encontró una copia de una de las fotos originales tomadas por estos chefs, cuyas identidades han permanecido anónimas hasta la fecha. A los investigadores les desconcierta aún más el motivo por el que estos chefs nunca salieron a hacer una afirmación, incluso después de haber sido silenciados por el Ministerio de Defensa británico. ¿Y por qué el gobierno sutilmente quiere mantener en secreto la verdad que rodea a ese descubrimiento y que no se conozca al público? Número 6. Luces en el cielo. Algo espectacular ocurrió en una estación espacial internacional en agosto de 2020. Wagner, que vio lo que describió como una especie de gloria, quedó desconcertado al contar que de repente se vieron luces extrañas y desconocidas por todas las regiones polares de esa zona. Lo sorprendente de estas luces moteadas era la forma en que se movían, siguiendo un patrón claro, mientras que otras se movían en línea recta. Número 7. La National Geographic intentó encubrir el fenómeno OVNI. En 1971, un fotógrafo aéreo, Sergio Loa, que trabaja para la National Geographic, decidió emprender un emocionante viaje para capturar el hermoso lago que desconocía, donde tendría un encuentro que cambiaría para siempre su vida y su percepción de la realidad. Mientras revelaba la película, Loa descubrió un objeto metálico que no se parecía a nada que hubiera visto antes.
Este enorme objeto volador no identificado, que medía aproximadamente 50 metros de diámetro, no podía ignorarse. Y esto hizo que Lower sintiera aún más curiosidad por este extraño hallazgo. Emocionado por este descubrimiento, Lower compartió las fotos con sus jefes y con National Geographic, pero recibió una severa advertencia que le prohibía a Lower y a sus colegas decir nada sobre la foto. A pesar de sus intentos de ocultar el descubrimiento, las fotos finalmente se filtraron al público. A fines de la década de 1970, las fotos del ovni se convirtieron en una sensación pública, y después del análisis de los expertos, se confirmó que el objeto era un ovni real. Si usted estuviera en su lugar, ¿qué haría? Número 8. Los avistamientos de ovnis en Broadhaven. Los informes de ovnis de personal bien entrenado y ufólogos siempre han sido una historia fascinante, que siempre ha sido recibida con reacciones mixtas por el público e incluso los legisladores. Pero deténgase un momento e imagine. ¿Se tomarían en cuenta estos cuentos si los contaran los niños? Antes de dar su opinión, ¿por qué no escuchar la historia completa? En 1973, un grupo de escolares de la ciudad de Broadhaven, en Gales, informó haber visto un extraño objeto plateado en el cielo cerca de su escuela. Los niños describieron el objeto como si tuviera la forma de un cigarro largo con una cúpula en el medio. Estaban sorprendidos por cómo se movía. Parecía flotar y girar sin ningún motor ni hélice. Muchos pensaron que estaban locos o delirantes cuando describieron lo que vieron. Para asegurarse de que no estaban inventando cosas, el director de la escuela les pidió que hicieran dibujos de la extraña nave. Pero se quedaron atónitos ante la sorprendente similitud de los dibujos, a pesar de que cada estudiante fue entrevistado por separado. Pero los avistamientos de Broadhaven no fueron vistos solo por los niños de la escuela. Número 9. El ovni Tic Tac, Alex Dietrich y David Fravor. Ambos oficiales navales retirados compartieron un encuentro notable en una entrevista reciente, según ellos, mientras servían en la Marina de los Estados Unidos. Participaron en un ejercicio de entrenamiento en la costa del sur de California. El comandante David Fravor, al frente del escuadrón, avistó un objeto peculiar, una forma cilíndrica alargada con extremos redondeados de unos 40 pies de largo, similar a un tic-tac gigante. El incidente había dejado una impresión duradera en los pilotos, y su relato emotivo hizo que fuera difícil descartar la experiencia como una mera fantasía. Y así fue como los funcionarios del Pentágono y los congresistas se involucraron. La reunión con estos funcionarios de alto rango estaba destinada a ser breve, pero finalmente se alargó a aproximadamente 1 hora y media, y algunos funcionarios mostraron un inmenso interés. Esto marcó un cambio en la forma en que los militares abordaban este tipo de incidentes, que siempre estaban rodeados de secretismo. En respuesta a las preguntas del Congreso, el Pentágono publicó un informe sobre ovnis en el que reconocía 144 incidentes, de los cuales solo uno podía explicarse. El informe destacaba 18 casos con características de vuelo extraordinarias. El informe, que desafía toda explicación y no ofrece respuestas, establece que los ovnis son fenómenos reales que no están relacionados con la tecnología estadounidense, rusa o china. La publicación del informe abre nuevas vías de investigación, aunque su naturaleza no concluyente deja a algunos decepcionados. La notable ausencia de la Fuerza Aérea en el informe también generó dudas. A pesar de ello, el incidente y el informe posterior han contribuido a un creciente reconocimiento de los misteriosos fenómenos que se producen en los cielos. Número 10. Los Ángeles. Un suceso extraño ocurrió en febrero de 1942, cuando la confusión y el miedo se apoderaron de Los Ángeles. Los informes sobre aviones no identificados seguían llegando. La respuesta del Comando de Defensa Occidental fue vaga, pero los testigos oculares describieron una escena caótica cuando los residentes salieron de sus casas y encontraron la ciudad a oscuras. Tenían sus reflectores apuntando a través de la oscuridad. La ciudad se sacudió con la conmoción y se dispararon 1.430 rondas de munición al cielo nocturno. El incidente, que más tarde se denominó Batalla de Los Ángeles, desató un pánico generalizado y muchos temieron que se repitiera el reciente ataque a Pearl Harbor.
Sin embargo, a pesar de los informes sobre un avión derribado, nunca se encontraron restos y el secretario de la Marina descartó el incidente como una falsa alarma. El ejército, por su parte, sostuvo que efectivamente se habían avistado aviones enemigos. Este extraño suceso se ha convertido en uno de los favoritos entre los teóricos de la conspiración OVNI. Curiosamente, no fue hasta 1947 cuando la icónica imagen de los ovnis en forma de platillo volante empezó a ganar popularidad en la cultura estadounidense. Sin embargo, en los años siguientes aparecieron numerosos informes de avistamientos de ovnis que cautivaron la imaginación de quienes se preguntaban si estábamos solos en el universo. Número 11. Avistamientos de ovnis en Guangzhou. Un incidente ocurrido en China que fue ampliamente reportado en los medios chinos y despertó un interés público significativo en los ovnis y la vida extraterrestre. Alrededor de las 21:30 hora local del 8 de abril de 2016 en una autopista en el distrito Haiyu de Guangzhou, China, varios conductores informaron haber visto una extraña nave grande, esférica u ovalada con una apariencia metálica y luces muy brillantes flotando en el cielo, lo que provocó un atasco de tráfico mientras la gente se detenía para contemplar el lugar. El gobierno y el ejército de Gwangju negaron cualquier implicación en el incidente. Finalmente no se dio ninguna explicación oficial. Número 12. MQ-9 drones. Reaper imagen desclasificada de un ovni. Imagine un evento increíblemente aterrador en el que algo de otro mundo pasó zumbando junto a nosotros a una velocidad increíble. En enero de 2023, el personal militar estaba realizando una vigilancia rutinaria con un dron MQ-9 Reaper, una aeronave no tripulada muy avanzada. No tenían idea de que estaban a punto de ver algo que desafiaría todo lo que sabían. Mientras el equipo de vigilancia observaba el cielo, de repente algo peculiar les llamó la atención. Un objeto volador no identificado apareció a toda velocidad. Se movía más rápido que cualquier otro registrado en la historia de la aviación. Se movía con increíble agilidad y velocidad, casi como si estuviera desafiando las leyes de la física. En medio de la operación militar, los oficiales rápidamente giraron las cámaras de la aeronave para captar este extraño fenómeno. Lo que vieron fue asombroso. El objeto dejó una estela de disrupción a su paso mientras surcaba el cielo por un breve instante. Y así fue como una misión rutinaria de vigilancia se convirtió en una escena sacada de una película de ciencia ficción. Número 13. Luces navideñas en el cielo a lo largo de la costa del lago Michigan. Desde Ludington hasta la frontera con Indiana, cientos de personas, entre ellas un policía y un meteorólogo, informaron haber visto luces y objetos extraños en el cielo. Los objetos fueron descritos como cilíndricos con luces azules, rojas, blancas y verdes. Se los vio moverse erráticamente por el cielo. Ese día se hicieron más de 300 llamadas al 911 y se reportaron muchas más a la red OVNI. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó más tarde la presencia de objetos grandes en el cielo sobre el lago, objetos que estaban seguros de que no eran aviones. Luego desaparecieron sin dejar rastro. Un meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional informó haber visto ecos desconocidos en su radar al mismo tiempo que se vieron las luces. Los avistamientos siguen sin explicación, y este incidente se considera uno de los avistamientos de ovnis más importantes de la historia. ¿Por casualidad has tenido un encuentro con estos extraños objetos? Si es así, nos encantaría conocer tu experiencia en la sección de comentarios. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a los canales. Además, haz clic en el siguiente vídeo que se muestra en tu pantalla. Lo disfrutarás.